Bueno, en esta clase vamos a hablar de fibrinólisis, que es la contraparte de la coagulación. Recuerden que una vez formado el trombo, inicialmente el trombo plaquetario, que se estabiliza por la formación de fibrina, debe ser removido mediante un proceso conocido como fibrinólisis, que vamos a ver de qué manera se activa y está regulado. Entonces, haciendo un breve repaso, sabemos que la hemostasia es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de que se produce un daño vascular. O sea que en condiciones normales, los procesos tanto de hemostasia y fibrinólisis guardan un equilibrio que permite mantener la integridad del sistema vascular. Ahora, cuando estos sistemas se ven alterados, ¿sí?, se producen síndromes clínicos que van desde la hemorragia, por ejemplo un ACV hemorrágico, a la trombosis, como puede ser un infarto agudo de miocardio, un tromboembolismo de pulmón o un accidente cerebrovascular de tipo cardioembólico. Entonces, como ya repasamos, la hemostasia se divide para su estudio de manera esquemática en una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Ahora, ¿cómo se inicia la hemostasia primaria para la formación de tapón plaquetario? Se iniciaba, como ya habíamos visto, ante una lesión vascular, permitiendo así la estrecha interacción entre el endotelio y las plaquetas. De esta forma, entonces, la hemostasia primaria se caracterizaba por la adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria para la formación del tapón plaquetario, que como vimos era un tapón débil. Y luego teníamos la hemostasia secundaria, que se caracterizaba por la activación del sistema de coagulación con el objetivo de formar en definitiva fibrina, que lo que hace es estabilizar el tapón plaquetario. Como ya habíamos visto de manera esquemática, la vía de la coagulación se hablaba de una cascada, se clasificaba en una vía extrínseca y una vía intrínseca. Se consideraba antiguamente que las reacciones de la coagulación eran llevadas a cabo de una manera secuencial, en donde cada factor era una proenzima que al ser activado se transformaba en una enzima capaz de activar a otro factor, por eso se hablaba de una teoría de cascada de coagulación. ¿Cuál era el objetivo principal de esta cascada de la coagulación? La formación de fibrina a partir de la conversión del fibrinógeno. Entonces teníamos así una vía extrínseca y una vía intrínseca. Posteriormente, estas vías convergen en lo que se conoce como vía común, que como ya dijimos, el objetivo es activar a la protrombina para que la trombina activada catalice la conversión del fibrinógeno en fibrina. Actualmente se habla de una teoría celular. ¿Qué implica esto? Que según el modelo celular de la coagulación, las células juegan un rol importante en la activación de la coagulación, ya que aportan fosfolipios y receptores de superficie que son importantes en este proceso de activación. Según esta teoría celular, la coagulación, como ya vimos, consta de 3 fases: una fase de iniciación, una fase de amplificación y una fase de propagación. ¿Qué sucedía en la fase de iniciación? Comenzaba con la adherencia plaquetaria a través del factor de von Willebrand, colágeno y la glicoproteína 1B59, con formación de la tenaza de la vía extrínseca, que estaba formada por factor tisular y factor 7 activado. ¿Para qué? Para formar complejo protrombinasa, que si recuerdan es el factor 5 con el factor 10 activado. ¿Cuál es la finalidad de la formación de la protrombinasa? La formación de trombina, pero en esta fase inicial recuerden que la formación de trombina era muy escasa. En esta fase de iniciación convergían o se tenían punto de contacto con la vía intrínseca, ya que también se activaba el factor 9 que corresponde a la vía intrínseca. Ya en la fase de amplificación, una vez activada la trombina, esta se encargaba de activar plaquetas, factores de la coagulación y formar la tenaza de la vía intrínseca. Es decir, que la trombina activada, la trombina que se forma lo que hace es actuar como un potente activador plaquetario, permitiendo la degranulación con la liberación del factor de von Willebrand, factor 5, factor 8, activar otros factores de la vía intrínseca, como son el factor 8, factor 9 y factor 11, formar la tenaza de la vía intrínseca, que si se acuerdan estaba formada por el factor 8 activado y factor 9, y de esta forma formar complejo protrombinasa, factor 10 activado junto con el factor 5 activado, para activar grandes cantidades de trombina. Y ya en la fase de propagación,
que las plaquetas activadas permiten la formación de más tenazas de la vía intrínseca y protrombinasas con la formación de grandes cantidades de trombina. Entonces, este es el esquema global de la coagulación. Ahora, una vez formado el trombo, estabilizado por la fibrina, lo que tiene que hacer es removerse ese trombo, y lo hace a través de un sistema de fibrinolisis mediado por el plasminógeno, el activador tisular del plasminógeno y la plasmina, como veremos más adelante. Entonces, ¿cómo se produce la fibrinólisis? Que consiste fundamentalmente en la degradación de la fibrina. Entonces, si bien hablamos de que los factores favorecen la formación del trombo, también es importante repasar los mecanismos que impiden que la hemostasia se descontrole mediante sustancias conocidas como sustancias antitrombóticas. O sea, en condiciones normales lo que hace el endotelio es regular varios aspectos de la hemostasia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el endotelio era un transductor polimodal bifásico? Y mantiene el equilibrio justamente entre las actividades antitrombóticas y las protrombóticas, determinando así si se forma un trombo, si este se propaga y si este se disuelve. Entonces, dentro de las sustancias con propiedades antitrombóticas, también de manera esquemática podemos dividirlas en antiplaquetarias, anticoagulantes y fibrinolíticas. Dentro de las sustancias antiplaquetarias, o sea, que van a actuar a nivel de la hemostasia primaria, tenemos que las células endoteliales sintetizan prostaciclinas, que van a favorecer la vasodilatación y por lo tanto el flujo sanguíneo, y también van a inhibir la activación plaquetaria por la transformación, para la formación, del trombo. Asimismo, las células endoteliales lo que van a hacer es producir óxido nítrico, y este óxido nítrico va a inhibir la adhesión y la agregación plaquetaria. Pero las células endoteliales también van a sintetizar sustancias que van a inhibir o que van a interferir con la coagulación para la formación de fibrina. Si se fijan, aparecen gran cantidad de sustancias con propiedades anticoagulantes. Dentro de estas sustancias tenemos, por un lado, el inhibidor de la vía del factor tisular, que es una proteína plasmática que se une al complejo formado por el factor tisular, el factor 7 activado y calcio, en la vía extrínseca y bloquea de esta forma la actividad proteasa del factor 7. ¿Para qué? Para la activación del factor 9. Si recuerdan, el factor tisular junto con el factor 7 formaba ¿qué tenaza? La tenaza de la vía extrínseca. Luego tenemos a la antitrombina, que como su nombre lo indica, lo que inhibe fundamentalmente es la trombina. ¿Sí? La antitrombina fisiológicamente es activada por un glucosaminoglucano de origen endotelial que se le para en sulfato, y farmacológicamente es activado a través de la heparina. No solo bloquea la trombina, sino otros factores de la coagulación como son el factor 12, el factor 11, factor 9 y factor 10 activados. Además de la antitrombina, tenemos a la trombomodulina. La trombomodulina forma un complejo con la trombina, se dice que modula a la trombina, por eso su nombre, eliminándola de la circulación e inhibiendo así la coagulación. Pero además la trombomodulina se une a la proteína C. Y la proteína C, cuando está activada, junto con su cofactor, que es la proteína S, inactiva a los cofactores 5 y factor 8, inhibiendo de este modo la coagulación. Entonces acá tenemos un resumen de los factores con función anticoagulante. Tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular, la antitrombina, que en algunos libros figura como antitrombina 3, la trombomodulina, la proteína C y su cofactor, la proteína S. Y luego tenemos las sustancias fibrinolíticas. Sabemos que tras la formación del tapón, la fibrinólisis o degradación de la fibrina rompe el coágulo a través de la trombolisis o fibrinólisis. Este proceso de fibrinólisis va a comenzar con la conversión del plasminógeno en plasmina, como veremos más adelante, ¿sí? Y eso va a estar activado fundamentalmente por dos sustancias activadoras, que son el plasminógeno de tipo tisular o el activador del plasminógeno de tipo urosinasa. Entonces, ¿qué es la fibrinólisis en definitiva? Es el proceso de disolución del coágulo de fibrina por una enzima proteolítica llamada plasmina. Entonces, como dijimos, ¿de qué manera se va a activar el plasminógeno para la formación de plasmina?
a través de dos activadores, que son, por un lado, el activador del plasminógeno de tipo celular, y por otro lado, el activador del plasminógeno de tipo urosinasa, que se activa a partir de una prouracilasa activada por precalicreína o sininógenos de alto peso molecular. Entonces tenemos el activador tisular del plasminógeno, el activador del tipo urosinasa, que en algunos libros van a encontrar que es necesario la unión a un receptor del activador del plasminógeno tipo urosinasa para que éste sea activado, y luego el plasminógeno y la plasmina. Ahora, del mismo modo que se activa un mecanismo regulador para permitir la degradación del trombo de fibrina, hay un mecanismo contrarregulador, es decir, en condiciones normales el sistema cardiovascular regula la fibrinólisis a varios niveles, y para eso existen dos inhibidores de las serinoproteasas, que son el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y el tipo 2. Este inhibidor, lo ven acá, este inhibidor del plasminógeno de tipo 1, forma complejos e inhibe al activador tisular del plasminógeno de tipo celular, monocatenario y bicatenario, así como también al activador del plasminógeno de tipo urosinasa. El inhibidor del plasminógeno tipo 1 se produce fundamentalmente en las células endoteliales, mientras que el tipo 2 se sintetiza fundamentalmente en la placenta, por lo tanto es importante en el embarazo y es el que puede contribuir al mayor riesgo de trombosis durante la gestación. Luego tenemos al TAFI, ¿sí? El TAFI es el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina, inhibe la fibrinólisis activado por la trombina y es un simógeno que se activa tanto por trombina como por plasmina. Este que aparece por acá. Luego tenemos la alfa-2 antiplasmina, que es sintetizada en hígado y el riñón, que cuando la plasmina está libre se une rápidamente y de esta forma la alfa-2 antiplasmina la inactiva rápidamente. Luego tenemos a la proteína C. La proteína C activada no solo inhibe la coagulación, como ya habíamos visto, por la degradación de los factores 5 y factor 8 activados, sino que además favorece la fibrinólisis. ¿De qué forma? Por inhibición del inhibidor del plasminógeno de tipo 1. Entonces, estos son los factores fibrinolíticos resumidos en la tabla. Entonces, de la contrarregulación entre los mecanismos que favorecen o que inhiben la trombosis se va a producir un estado patológico o no de formación de trombos o de sangrar. Entonces, como dijimos en la primera clase, ¿qué es lo que determina que haya un trastorno hemorrágico? La interacción entre la siguiente tríada: plaquetas, pared vascular y cascada de la coagulación. Y del mismo modo, ¿qué es lo que va a favorecer la formación de trombos de manera patológica? Estos tres mismos componentes: alteración del flujo sanguíneo, injuria endotelial o bien una alteración de la coagulación o un estado protrombótico. Esto es lo que se conoce como tríada de Virchow. Entonces, del mismo modo que vimos que hay drogas que actúan sobre las plaquetas y por lo tanto inhiben la hemostasia primaria, también hay drogas que actúan sobre la coagulación o hemostasia secundaria. Estos anticoagulantes de manera esquemática los podemos clasificar en anticoagulantes inyectables o anticoagulantes orales. Dentro de los anticoagulantes inyectables tenemos las heparinas de bajo peso molecular, que si se acuerdan, el mecanismo de acción de la heparina es potenciar el efecto de la antitrombina. Los otros son los inhibidores indirectos del factor 10, como es el fundaparinux. Si se acuerdan, el factor 10 junto con el factor 5 lo que hacía es formar el complejo protrombinasa para activar justamente la formación de fibrina. Tenemos anticoagulantes orales que pueden ser antagonistas de la vitamina K, inhibidores directos de la trombina e inhibidores directos del factor 10. Dentro de los antagonistas de la vitamina K, si se acuerdan, teníamos, cuando vimos los factores de la coagulación, factores que eran vitamina K dependientes. Estos eran el factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10, y proteínas que contrarregulaban, como eran la proteína C y la proteína S. Por lo tanto, los anticoagulantes antivitamina K van a afectar estos factores de la coagulación. Luego tenemos los inhibidores del factor 10, como el rivaroxaban y el apixaban, que van a justamente bloquear la activación del complejo protrombinasa, y los inhibidores directos de la trombina, ¿sí? La formación de fibrina a partir del fibrinógeno, como es el dabigatran.
Entonces, dentro de los anticoagulantes, bueno, el más importante es la heparina. Acuérdense, como mencionamos recién, es cofactor de la antitrombina, que es el inhibidor natural de la trombina. Entonces, este es un esquema para que vean a qué altura actúan los diferentes fármacos anticoagulantes. ¿Y por qué es importante mencionar a los anticoagulantes que actúan contra la vitamina K? Porque debido a la diferente semivida de los factores vitamina K dependientes, durante las primeras horas del iniciado del tratamiento anticoagulante, se va a producir un déficit relativo de proteína C y de factor 7. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el factor 7 era el factor vitamina K dependiente que tenía vida media más corta y que por eso en los neonatos había que administrarles vitamina K intramuscular? Y eso trae aparejado que el paciente, paradójicamente, al iniciar el tratamiento anticoagulante, por bloqueo de estos factores vitamina K dependientes, tengan un estado procoagulante. ¿Y eso por qué? Porque, como habíamos dicho, la proteína C va a estar disminuida, ya que es un factor vitamina K dependiente, y por lo tanto va a estar afectada sus dos mecanismos de acción, que son inhibición de la coagulación por inhibición de los factores 5 y 8, y por otro lado, porque la proteína C en condiciones normales favorece la fibrinolisis por inhibición del inhibidor del plasminógeno de tipo 1. Del mismo modo que hay drogas anticoagulantes, hay drogas que actúan sobre la fibrinolisis, son las llamadas drogas fibrinolíticas. Estos fármacos fibrinolíticos son proteasas que actúan justamente como activadores directos o indirectos del plasminógeno, y dando lugar de esta forma a la conversión de esta proenzima, la forma activa que es la plasmina, que a su vez cataliza la degradación de fibrina a fibrinógeno y la disolución del coágulo. Los fibrinolíticos se pueden clasificar en fibrinolíticos no específicos para fibrina o fibrinolíticos de tipo específicos. Los no fibrina específicos, como es la uroquinasa o la streptoquinasa, convierten en plasmina tanto el plasminógeno circulante como el que está unido al coágulo. Por lo tanto, no solo produce la lisis de la fibrina que está en el coágulo, sino también una importante fibrinógenolisis a nivel sistémico. Y esto produce mayor riesgo de sangrado. Mientras que los activadores fibrino específicos tienen selectividad por el complejo plasminógeno-fibrina, dando lugar entonces a la lisis de fibrina en la superficie del coágulo sin afectar prácticamente al fibrinógeno circulante, como es por ejemplo el alteplase o reteplase. Ahora, cuando uno evalúa entonces el sistema de coagulación en la fibrinolisis, lo hace a través de pruebas de laboratorio. Si yo quisiera evaluar la hemostasia primaria, en definitiva lo que estoy evaluando es la función plaquetaria, se realiza a través del tiempo de sangría, normalmente es de 3 a 7 minutos, y también puede verse afectado por el recuento plaquetario, ya sea por la cantidad total de plaquetas o por la calidad de esas plaquetas. Cuando evalúo la hemostasia secundaria, voy a desglosar la evaluación de esta vía en su vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca se evalúa a través del tiempo de protrombina, y en los pacientes anticoagulados se utiliza el RIN, mientras que para la vía intrínseca se utiliza el tiempo parcial de tromboplastina activada, y para la vía común se utiliza el tiempo de trombina. De la misma forma, se va a evaluar la fibrinólisis mediante la producción del dímero D. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar brevemente en qué situaciones se va a ver alterado el laboratorio, tanto la fibrinolisis como la coagulación, que se utiliza en la práctica diaria para sospechas diagnósticas o para seguimiento de tratamiento. Entonces, como dijimos, la hemostasia primaria va a depender de las plaquetas, se evalúa a través del tiempo de sangría, que en condiciones normales mide de 3 a 7 minutos. ¿Qué es lo que mide? Mide la duración de una hemorragia provocada por una incisión superficial. Existen diferentes técnicas, como la técnica de Iwi, que se hace una incisión en el lóbulo de la oreja. De cualquier modo, lo que nos interesa saber es qué estoy evaluando, no el mecanismo, sino que eso es patrimonio de los bioquímicos, y en qué condiciones este tiempo de sangría va a estar alterado. Y va a estar alargado cuando existe o una alteración numérica o funcional de las plaquetas, como vamos a ver la clase que viene, en caso de que haya una deficiencia del factor de von Willebrand, en caso de ingesta de drogas que afecten la función plaquetaria, como vimos la clase pasada, ¿sí? Los antiagregantes plaquetarios, que pueden ser tienopiridinas, ácidos acetilsalicílicos, las pirinetas, ya sea por inhibición de la ACOX, por inhibición de la producción de tromboxano A2, por bloqueo de los receptores
de ADP, todas estas drogas lo que hacen es interferir con la agregación plaquetaria y por lo tanto afectar la hemostasia primaria y prolongar el tiempo de sangría. O bien en caso de trombocitopatías congénitas, como mencionamos en la clase anterior, como era la trombostenia de Glanzmann por una deficiencia o alteración del complejo glucoproteína 2B3A. En el caso del síndrome de Werner-Solier, donde hay una alteración de la glicoproteína 1B59, o en el caso de la enfermedad de von Willebrand, donde lo que está alterado es el factor de von Willebrand. Para evaluar la hemostasia secundaria, desglosamos la valoración de las vías en una vía extrínseca y una vía intrínseca, o sea que más allá de que se hable de una teoría celular de la población, al momento de evaluar las dos vías se siguen utilizando esta nomenclatura. Si yo quisiera evaluar la vía extrínseca, lo hago a través del tiempo de protrombina, en condiciones normales mide de 10 a 14 segundos. ¿Y qué es este tiempo de protrombina? Se lo conoce también como QUIC. Lo que hace es evaluar la vía extrínseca y la vía común, y representa el tiempo necesario para la coagulación de un plasma citratado en presencia de tromboplastina y iones calcio. El tiempo de protrombina o QUIC refleja los cambios en los niveles de tres factores fundamentales que son vitamina K dependientes: factor 2, factor 7 y factor 10, y del factor 5 y fibrinógeno. Como mencionamos, el TP es el método elegido para monitorear a los pacientes que están en tratamiento anticoagulante oral, o sea, lo que se utiliza es el RIN, que en realidad es la razón entre el tiempo del paciente y la medida geométrica de la población normal en el laboratorio, es el rango internacional normatizado. ¿En qué situaciones se va a ver prolongado el TP? En caso de deficiencias congénitas o adquiridas de uno o varios factores de la coagulación, como el factor 7, factor 10, factor 5, factor 2, alteraciones del fibrinógeno o disfibrinogenias severas, enfermedades hepáticas, deficiencia de vitamina K, tratamientos anticoagulantes con antivitamina K, tratamientos anticoagulantes directos como antitrombínicos y antifactor 10. En el caso de que quiera realizar una valoración de la vía intrínseca, se realiza a través del tiempo parcial de tromboplastina activada. Este tiempo parcial de tromboplastina activado evalúa la vía intrínseca detectando niveles disminuidos de los factores implicados en esta vía, que son, si recuerdan la vía intrínseca, factor 12, factor 11, factor 9 y factor 8. Y es menos sensible a la deficiencia de los factores de la vía común. La prueba consiste en medir el tiempo de coagulación del plasma citratado en presencia de tromboplastina parcial. ¿En qué situaciones se va a ver alterado el tiempo parcial de tromboplastina? En caso de una deficiencia congénita o adquirida de los factores que participan en esta vía de la coagulación, es decir, factor 12, factor 11, factor 9, factor 8, factor 10, factor 2 y factor 5, anticoagulantes orales con antivitamina K, tratamientos con heparinas de bajo peso molecular, tratamientos con inhibidores directos de la trombina como el dabigatran, anticoagulantes con anti-10, como por ejemplo rivaroxaban, apixaban, y es poco sensible a los niveles de fibrinógeno, pero solo se va a alterar cuando está muy bajo. Y por último, evaluamos la vía común a través del tiempo de trombina, que lo que permite es evaluar la etapa de fibrinoformación, ya que mide el tiempo de coagulación del plasma citratado cuando se le agrega como reactivo la trombina, y es independiente de posibles alteraciones que afecten tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca. ¿Cuándo va a estar prolongado el tiempo de trombina? Cuando haya niveles bajos de fibrinógeno, disfibrinogenias, tratamiento con heparina no fraccionada, o tratamiento con inhibidores directos de la trombina como el dabigatran. Por último tenemos la valoración por laboratorio de la fibrinolisis. ¿Sí? Como recuerdan, se produce la degradación del coágulo mediado fundamentalmente por plasmina, y lo que se obtiene es el producto de degradación de la fibrina, que es el dímero D. O sea, ¿qué es el dímero D? Es un fragmento de la fibrina que contiene una unión intermolecular entre las cadenas gamma de dos monómeros de fibrina, pero no el fibrinógeno, y que proviene justamente de la acción de la plasmina sobre la fibrina estabilizada. Su presencia, o sea, lo que confirma es que se produjo trombina y plasmina. Por eso se dice que tiene un alto valor predictivo negativo,
¿Qué significa esto? Que con un resultado negativo me descarta totalmente la activación de la coagulación y consecuentemente de la fibrinolisis. ¿Cuáles son los valores de referencia? 100 nanogramos mililitro, pero valores superiores a los 500 nanogramos mililitro sugieren una activación del sistema fibrinolítico. Entonces, la próxima clase lo que vamos a hacer es evaluar trastornos hemorrágicos y estados protrombóticos. ¿En qué condiciones clínicas la alteración, ya tanto sea de la pared vascular, del funcionamiento o de la cantidad de las plaquetas o de la cascada de la coagulación, pueden producir estados que favorecen la trombosis o que producen estados hemorrágicos? Así que nos vemos la próxima clase.